lo que es algunos puntos de la anatomía. Ya siéntese, por favor. La columna vertebral va a tener varios planos, como ustedes ven, un plano anterior, una línea anterior que va por la borda anterior de los cuerpos intersomáticos, otra por la parte posterior y otra por la espina laminar. Esta es la espina laminar. Finalmente se puede considerar una que vaya por el borde más externo de la apófisis espinosa. La línea del espacio atlanto-axoideo debe estar en el adulto 3 milímetros y en el niño 5 milímetros. Ahora si le dice 3 milímetros, estoy hablando de este espacio que está acá. Este será el contenedor del atlas, este será el contenedor del atlas. Acá hay un espacio. Entonces, este espacio de aquí tiene que estar 3 milímetros en el adulto y 5 milímetros en el niño como máximo. La línea espino-laminar C1, C2, C3, C1, C2, C3 va sobre una línea radiopaca que está acá. Y esto de aquí, así el paciente se ponga en hiperflexión o se ponga en hiperextensión, no debe haber un desplazamiento más allá de 1 milímetro con respecto a este segundo. No debe haber un desplazamiento más allá de 1 milímetro con respecto a este segundo. Ahora vamos a repetir más adelante. En cuanto a las partes blandas, tenemos la C1 a C4 inferior a 5 milímetros. C1 de C1, 2, 3 a C4. Esta parte de tejido blando, esta que va de arriba, debe estar inferior a 5 milímetros. Y de C5 a C7, desde C5 a C7, esta parte de tejido blando debe estar alrededor de 20 milímetros. Estoy haciendo recordar lo que es la parte de la radioanatomía, se supone que ustedes las han enseñado. Sigo haciendo recordar la radioanatomía. Esta es la línea espino-laminar que se da. Recuerden que la línea espino-laminar se da de cada una porque es la unión de cada hemivértebra. Las dos hemivértebras se unen en la parte posterior y esa unión va a dar una línea radiopaca. Es esta. Y esa es la línea espino-laminar. Hay cada estrés, en flexión o en extensión, esta de aquí debe moverse solamente un milímetro. Otras cosas que ustedes tienen que conocer es que una placa frontal transoral, estos son los bordes más externos de los apófisis transversas del axis. Estos son las masas laterales del atlas. Estas masas laterales del atlas es una línea que va a estar abajo. No debe de pasar de las apófisis transversas del axis. Esta línea es el continuo. Si estos cuerpos o masas laterales del atlas se desplazan lateralmente, entonces estamos hablando de una fractura, bien sea del arco anterior del atlas o bien sea del arco posterior del atlas. ¿Ok? Esto es lo normal. Traza una línea en boca abierta transoral, por la terapia transoral. ¿Ok? Si estas masas laterales del atlas se desplazan hacia los lados, entonces significa que hay o una fractura del arco anterior del atlas o el arco posterior del atlas. Y eso lo determina la tomografía axial computarizada. El tipo de lesión que se ve, los desplazamientos de las masas laterales hacia los lados laterales, toma el nombre de fractura de Jefferson. ¿Ok? Lo vamos a seguir viendo. Muy bien. Seguimos con la radioanatomía, recordándoles lo mismo. Tejido blando menor a 5 milímetros, tejido blando hasta 20 milímetros. Algunos autores dicen que este tejido blando no debe de pasar la longitud antero-posterior del cuerpo vertebral. Entonces yo, lo mismo, ¿no? Miro esto acá, miro esto aquí, y digo, está bien. Y estas son las líneas de la espina laminar, ¿no? Esta y esta, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Seguimos con recuerdo de anatomía, ¿no? Esta es una línea, una placa frontal de cráneo, se ve la línea bimastoidea, ¿no? Se traza una línea entre el punto mastoides y el punto mastoides. Siempre tenemos que el atlas debe estar por debajo, la apófisis odontoides debe estar por debajo de esa línea, y eso está considerado normal. Otro que está considerado normal es que si se traza la línea de Chamberlain, ¿no? Y la línea de Walkenheim. Entonces, estas dos líneas nos están diciendo que la apófisis odontoides debe estar en este cuadrante. En este cuadrante debe estar exactamente la apófisis odontoides. Y esto se aprecia solamente en una lateral simple del cráneo. El paciente con lesiones por latigazo, por ejemplo, ¿no? Están conduciendo el carro, ¿no? O estamos como pasajeros en el metropolitano, donde sea,
Este se choca abruptamente, la cabeza se va hacia adelante y luego choca y hace esto, se va hacia atrás. Por eso se dicen lesiones en latigazo, ¿no? Choca y se frena y se va hacia atrás. Entonces, lesiones en latigazo. Eso es lo que hace la cabeza. Al hacer eso la cabeza, muchas veces el apoyo odontoide puede desplazarse a cualquiera de estos cuadrantes. Pero se desplaza porque van a sentir lesiones acá, del pedículo o de la base del apófisis odontoide. Entonces, estas líneas son para reconocer estructuras anatómicas en su posición normal. Bueno, esto les han enseñado radioanatomía, no me voy a detener, ¿no? Cuántas partes existen en cada lugar, eso ya lo pueden ustedes visualizar. Esto también es radioanatomía, pero en alguna parte ya tocamos lo que es la semiología. Por ejemplo, esto es lo normal. Esto se debe tomar en una placa lateral, ¿no? En una placa lateral de columna, que se toma así, ¿ok? Se traza del punto medio de la tercera vértebra lumbar, ¿no? Se traza una perpendicular a lo que es la horizontal del piso o de la placa, ¿no? Esta debe de cortar el promontorio. Si corta el promontorio, entonces se dice que es estable. Pero si no corta el promontorio, entonces se habla de una inestabilidad. Lo mismo se habla del ángulo, ¿no? El ángulo de Ferguson debe ser hasta 24 grados, pero si el ángulo está más abierto, entonces también se habla de una inestabilidad de la columna. Entonces tenemos que sacar dos signos para apreciar lo que sería una inestabilidad de la columna, bien sea por esta línea vertical o bien sea por este ángulo. Este es el ángulo de Ullmann. El ángulo de Ullmann para detectar si la quinta vértebra lumbar existe o no un desplazamiento hacia adelante, es decir, una espondilolistesis. La listesis anterior toma el nombre de espondilolistesis, la listesis posterior toma el nombre de retrolistesis. ¿Okay? Entonces se traza sobre la cavidad articular del sacro, se traza una tangente, miren, el rojo nada más, concéntrense en las líneas rojas, tangente a la cavidad articular del sacro, y esta es una tangente, es una perpendicular a esta roja. Entonces este cuerpo vertebral tiene que estar en este cuadrante. Si este cuerpo vertebral sobrepasa este cuadrante, entonces estamos hablando de una espondilolistesis. Ya, estamos hablando de espondilolistesis. Cuando la quinta lumbar sobrepasa a estas líneas, a este cuadrante, estamos hablando de una espondilolistesis de L5. El ángulo de Ullmann entonces solamente nos sirve para ver espondilolistesis de L5, nada más. Vuelvo a repetir, el ángulo de Ullmann solamente es útil para visualizar espondilolistesis de L5, nada más. ¿Ya? Las espondilolistesis o retrolistesis de la cuarta hacia arriba se ven por la conservación de estas líneas de aquí. Estas líneas, que la vamos a ver más adelante. ¿Cómo se interpreta una placa de columna vertebral? Hay pasos también, ¿no? Entonces, apenas vean ustedes una placa de columna vertebral, hay pasos que ustedes tienen que hacer. Primero, cuenten los cuerpos vertebrales. ¿Qué pasa si hay cuatro vértebras lumbares? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que pasa si hay 4 vértebras lumbares? ¿O qué es lo que pasa si hay 6 vértebras lumbares? ¿Es la cantidad normal eso? No, lo cierto debe haber 5, ¿cierto? Pero si hay 4, significa que una lumbar se ha sacralizado. Y si hay 6 lumbares, significa que una sacra se ha lumbarizado. Ok, entonces aquí vamos a ver contar los cuerpos vertebrales. Normalmente deben haber 7 cervicales, ¿no? Pero a veces existen 8. Entonces aquí se habla de vértebra supernumeraria. Se habla de vértebra supernumeraria. ¿Ok? Luego hay que valorar las partes blandas prevertebrales, lo que hemos dicho. La parte blanda, ¿no? Los espacios, las distancias. Valorar la alineación, las curvas que hemos visto. Valorar la distancia trapezoidea. Hemos quedado que en el adulto debe ser 3 milímetros y en el niño debe ser 5 milímetros. Comparar los espacios intervertebrales para ver si están aumentados o disminuidos. ¿No? Los espacios intervertebrales tienen que ser simétricos, tanto adelante, tanto atrás, tanto de arriba, tanto por debajo. Bien, empecemos entonces a estudiar la patología de la columna vertebral por las fracturas. ¿Recuerden que dije la fractura de Jefferson? Sí. ¿Ok? Entonces aquí debe haber una línea, ¿cierto? Una sola línea, pero vemos aquí que la masa lateral está desplazada. Si la masa lateral está desplazada según la radiografía transoral A,
significa que el arco anterior está fracturado o el arco posterior está fracturado. El arco anterior está fracturado o el arco posterior está fracturado. ¿Y esto se detecta por analogía simple? No. Esto es por TC. ¿Cierto? Una tomografía computada me va a ayudar a ver esto que está acá. Y esto solamente se va a ver en una tomografía convencional. Producen por caídas de cabeza, se caen de cabeza o reciben un peso muy excesivo, ¿no?, sobre la cabeza y puede fracturar el arco anterior del atlas o el arco posterior del atlas. Aquí tenemos las placas con más sensibilidad y más especificidad, que son las placas de tomografía computada que evidencian mejor los procesos de fracturas en esta zona con exclusividad. Luego también queda la resonancia magnética, ¿no? Y aquí vemos, aquí hay una fractura de una masa lateral, esta masa lateral, ¿okay?, ¿no?, y se ha desplazado, ¿no? Miren, esta masa lateral se ha desplazado más, ¿okay? Esta masa lateral se traza la línea hacia abajo, ¿no?, apenas, pero esta masa traza la línea acá, que fíjense, de aquí hasta acá, ¿cuánto se desplaza? Y es por eso, ¿no? Por eso. Aquí hay una fractura y aquí hay otra fractura. Me parece que aquí también hay otra. Hay una, acá hay otra y acá hay otra, ¿no? Entonces las masas laterales están desplazadas. La fractura de Jefferson, ¿cierto? Muy bien, aquí está la placa simple, ¿no? Esta es la placa simple. ¿Ok? Esto sería lo normal, ¿no? La raya roja sería lo normal, pero fíjense, la masa lateral está desplazada. Ha vencido la raya roja, ¿cierto? Está vencido, ¿no? Pero está desplazado, hay desplazamiento lateral de masas laterales. Este paciente es candidato a hacer una tomografía computada y comprobar que existe una fractura de Jefferson. Luego tiene la fractura del ahorcado. La fractura del ahorcado se produce mayormente por los suicidios o por en la época del oeste subían los vaqueros a los cadalsos, ¿no?, y los ahorcaban, les quitaban el soporte del piso y caían, y el peso hacía que se fracturen los pedículos. La fractura de los pedículos de un cuerpo vertebral está conocido como fractura del aorta. La fractura del ahorcado. La fractura de los pedículos es conocido como la fractura del patíbulo, la fractura del cadalso o la fractura del ahorcado. Muy bien. Aquí está. Aquí se parece en un lateral suficiente. No necesito hacer ninguna tomografía. En la tomografía lo voy a hacer solamente para ver si existe un daño medular, un daño en el sistema nervioso central o la resonancia magnética. Ahí está. Ha quedado también una verticalización, ¿cierto? Miren, aquí está la fractura y ha quedado el cuello totalmente verticalizado o rectificado. Otra vez la fractura del ahorcado, miren, aquí está. Es una fractura del pedículo y se acompaña de una verticalización de la lordosis. ¿Okay? Aquí está graficado la fractura del pedículo. Aquí está la fractura de los dos pedículos. ¿Okay? Pedículo lado derecho, pedículo lado izquierdo. La fractura en lágrima es una fractura que se genera compresión por rotura del ligamento posterior. Son fracturas graves o inestables, se aprecia en una verticalización de la columna y no hay lordosis fisiológica, miren, se ha perdido la lordosis fisiológica, y es una fractura en lágrima porque es el borde anterior inferior, aquí. Esto se ha fracturado en este nivel. Esta es la zona que se fractura. Son fracturas muy dolorosas y pueden causar inestabilidad de la columna vertebral. Aquí está el tipo de fractura, miren. Aquí está. Ok. También hay continuidad, ¿no? Todo esto tiene que estar continuo. Miren el punto rojo. Y sería por acá. Entonces hay una discontinuidad de la línea posterior intersomática. Y la fractura es una solución de continuidad completa del borde antero inferior de este soma o cuerpo cervical quinto. La fractura de los cavadores de silos se produce todavía ya en menor cantidad, mayormente están en zonas donde hay mayor carencia de recursos o los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que trabajan los cavadores con pala, ¿no? Con palana, ¿no? Sí, o con lámpara, ¿no? Entonces están sacando hacia la tierra y están constantemente se va haciendo más hueco, hasta aquí, más arriba tienen que tirar.
Entonces se producía más en los caudales de silos, porque los silos eran para depósito de materia fecal, entonces se daban en las montañas de Europa. Y también paja los Andes de América, porque no había baños. ¿No? Y se dan cuenta antes que en esos silos eran pozos nada más en la tierra, ¿no? Luego de esos pozos de la tierra se sentaba la materia fecal, venía la lluvia y por debajo de las capas terrestres esta lluvia se llevaba materia con y bajaban a los ríos. Y después de la gente bajaba a los ríos tenía muchas infecciones gastroenterológicas. Entonces eso ya es un problema ya de salud o un problema sanitario mundial de la OMS. Entonces ya también los silos se están prohibiendo. O en todo caso se puede aceptar silos pero forrado de concreto. Ya no el silo solamente en la tierra, ¿no? Ya no solamente. Entonces es una lesión de los cavadores de silo, ¿no? Echamos la palanita, tiran hacia arriba y la apófisis espinosa se fractura. Las apófisis espinosas se fracturan. ¿Ok? La apófisis odontoides es una estructura ósea que va a dar un sistema de fijación a la columna, ¿no? Ya no puedo hacer más abajo porque la apófisis odontoides choca con la pared posterior del arco anterior del atlas, ¿no? Ya no puedo hacer de atrás. Entonces, la apófisis odontoides le da la fijación a lo que es el cráneo en sí, del atlas arriba. ¿Ok? Pero en lesiones de golpe y de contragolpe, o lesiones en latigazo del cráneo, estas se pueden fracturar. ¿Sí? Las fracturas mayormente son en la base. Aquí se ve, se aprecia la lesión aquí. Aquí se aprecia en boca abierta. Miren, en boca abierta. Aquí está la lesión de la apófisis o de la apófisis odontoide, ¿no? ¿Cómo se trata de recuperar o de atender eso? Como ya se pierde la estabilidad de la columna, entonces hacen el cerclaje de Gallie, ¿no? Una artrodesis o fusión de Gallie, saca un pedazo de costilla o un pedazo de hueso ilíaco, ¿no? Y lo fusionan con la apófisis espinosa superior con la apófisis espinosa inferior, siendo esta la axis. Entonces eso da tiempo para que la apófisis odontoide que se haya fracturado pueda recuperarse, ¿no? Ya esto lo van a retirar, ya no, se queda ahí, ¿no? Esto han causado una sinostosis artificial, ¿no? Con un pedazo de hueso y un cerclaje. Las fracturas por aplastamiento mayormente se producen por caídas groseras, ¿no? Y también se producen por osteoporosis, ¿no? Caerse sentado, mayormente son caídas sobre el asiento, ¿no? O sobre altura también, ¿no? Y se aplastan los cuerpos vertebrales. Miren, la fractura por aplastamiento. Estos tipos de fracturas se suelen recuperar por radiología intervencionista. Van a introducir ahí a través de una aguja a través de los pedículos, atraviesan el pedículo, llegan a la aguja acá y introducen cemento óseo y el hueso lo comienzan a insuflar con cemento óseo. Eso sería un tratamiento. El otro tratamiento que se estaba dando antiguamente son una placa de fijación, que viene aquí una placa de fijación, 2 tornillos acá, 2 tornillos acá. Entonces la placa la ponen derecha, ¿no? Y este espacio lo van a abrir más, ¿no? Y esperan que esto se regenere el hueso. Pero la última tecnología de intervencionista es mucho mejor, porque insuflan el hueso, ¿no? Y la recuperación es más rápida. Se llama vertebroplastía. Puede ser también una cifoplastía. La cifoplastía, primero insuflan un balón dentro del cuerpo que está aplastado, un globito, y luego dentro del globito le introducen el cemento óseo. Entonces, uno es vertebroplastía, cemento directo al hueso, y el otro es cifoplastía, primero implantan el globito dentro del hueso y ahí lo llenan de. Eso es el tratamiento final de este tipo de pacientes. O sea, sí hay tratamiento. ¿Okay? Y la reunión es solamente un día, pero el costo sí es un poquito caro, ¿no? Elevado, son miles de dólares. Por eso que la radiología que te da mayores recursos es la radiología intervencionista, ¿no? Bien, aquí también tenemos otro aplastamiento conocido como vértebra en cuña. Una fractura, se ofrece la fractura acá y la vértebra también está en
en cuña. Existen otro tipo de fracturas, las fracturas en estallido, ¿no? Son fracturas que todo el cuerpo ha sido tan multifragmentario, pero esto no se va a ver en la placa simple, esto se va a ver en placa en imagen de TC, ¿cierto? Fíjense cómo el arco neural posterior, fíjense que hay una fractura, acá hay otra fractura. Esta es la apófisis espinosa, ¿ok? Este es el cuerpo, este es el agujero vertebral, ¿no? Y fíjense cómo está totalmente astillada, deteriorada. Esta punta es el riesgo. ¿Ven este fragmento? Sí. Este de aquí es el que puede lacerar la médula, ¿no? Y el dolor pues, es muy intenso en estos tipos, ¿no? Tienen que ingresar a operar, pero fíjense, en ingresar a operar también pueden lesionar rápidamente sobre aquí. Entonces aquí hay mucha discusión entre los neurocirujanos para tratar de ingresar o no ingresar, ¿no? Y en estos casos, por ejemplo, les había dicho, y aquí hay una placa, aquí tornillo arriba, tornillo abajo, ¿no? Y esperan que este hueso haga su propio callo óseo. Esta fractura de Chancey es también conocida como la fractura del cinturón de seguridad. ¿Okay? Entonces esa es la fractura de Chancey, ¿no? Es una fractura conocida como del cinturón de seguridad. ¿Okay? Entonces es una fractura que va del límite al límite, va de la apófisis espinosa, pedículo, lámina, cuerpo, va de largo, ¿no? Y eso hay que tomar la tomografía computada para poder afectar las tres columnas de la columna anterior, columna media y columna posterior, todo el complejo ligamentoso también afecta, ¿no? Entonces fíjense cómo ha quedado la huella, ¿no? Ha quedado la huella acá y la huella acá de este centro. Y aquí al centro hay una lesión, o de una fractura de Chancey. Está aquí, ¿no? ¿Okay? La luxación fascitaria, ustedes saben que el cuerpo vertebral superior con el cuerpo vertebral inferior se articulan por las interapofisiales. Y son dos, ¿cierto? Son dos articulaciones, pero pueden salirse una, pueden salirse las dos. Si sale una, sería una luxación unilateral. Si sería la dos, sería bifacetaria. O es unifacetaria o es bifacetaria. Si se sale una sola, mayormente el cuerpo anterior sobre el inferior se desplaza un promedio del 25%. Si se salen las dos, se desplazan más allá del 25%, llegan a hasta 50%. Entonces por eso se habla de los desplazamientos de este cuerpo vertebral. Miren este cuerpo vertebral. ¿Cuánto se ha desplazado con respecto a este inferior? No, casi más allá del 50%, ¿cierto? Mírenme. Claro, entonces cuando se desplaza más del 50% del superior sobre el inferior, entonces se habla de una luxación bifacetaria. Pero con este desplazamiento solamente el 25%, se habla de una luxación unifacetaria. ¿Hay que entender? ¿Esto cuánto es? Unifacetaria, pero aquí tiene una fractura, ¿cierto? Hay una fractura del pedículo, recuerden que estos son los pedículos, estos son los pedículos, hay una fractura del pedículo y hay una luxación unifacetaria. Miren, en todo caso se dice desplazamiento. Casi la gente no lo habla como luxación o bifacetaria o unifacetaria, no. El radiólogo o ustedes van a decir solamente el desplazamiento del cuerpo vertebral, cervical, tal número sobre el inferior en relación a un 40%, un 30%, un 10%, un 5%. Se habla de desplazamiento en relación al porcentaje. ¿Ya? Solamente digan el porcentaje. Pero ustedes ya tienen que entenderlo de que si es más del 50%, ya, aquí hay los dos. O aquí hay uno nada más. Miren, luxo fractura. Y también hay una verticalización, ¿cierto? Una verticalización también. En cuanto a las anomalías congénitas, tenemos la hemivértebra. Recuerden que cada vértebra o cada cuerpo vertebral se origina de dos yemas, de dos núcleos de osificación. Cada núcleo de osificación tiene la tarea de formar una hemivértebra. Y luego, con la edad, se van uniendo y se fusiona el cuerpo vertebral exacto. ¿Hay que entender? Pero ¿qué es lo que pasa si un núcleo de osificación desarrolla el crecimiento y el otro no? Entonces tenemos una hemivértebra. ¿Qué es lo que pasa si una vértebra
no desarrolla el cuerpo, se queda una cuña acá y otra cuña acá, vamos a tener la suma de las dos, una vértebra en mariposa. Entonces, sabiendo de que cada cuerpo vertebral se genera por dos yemas óseas o dos núcleos de osificación, se presentan las anomalías congénitas. Por ejemplo, hemivértebra, ¿ya lo vieron? El de aquí no desarrolló. Bien. Vértebra mariposa, ¿ya lo vieron? Ha desarrollado, pero el cuerpo no ha funcionado. Todo el cuerpo no ha funcionado. Sinostosis. Se han fusionado dos cuerpos cervicales o dos cuerpos lumbares. ¿Estamos? Sinostosis. Sacralización. Un cuerpo lumbar se ha sacralizado. Hay 4. Lumbarización. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6. Una sacra se ha lumbarizado. Occipitalización. Significa que el atra se ha pegado al hueso occipital. Es parte ya del hueso occipital. Occipitalización. Luego tenemos espina bífida. Lo mismo, sabiendo que los cuerpos vertebrales tienen dos yemas, en la parte posterior las láminas no logran unirse y fusionarse en una sola apófisis espinosa. Se han quedado separados. Cada uno se ha quedado con su apófisis espinosa ahí separado. Es solamente la parte posterior. Esto de aquí es la parte anterior. ¿Cierto? No se ha fusionado la parte anterior. Esto es que no se ha fusionado la parte posterior. Entonces tenemos ahí la espina bífida. ¿Ok? Así debe verse. Así debe verse. Aquí se separa. Cada parte tiene su espina, su apófisis espinosa por separado. Esto de aquí significa que el arco neural posterior de la vértebra no está cerrado. El arco neural posterior está abierto. Y por ahí puede darse patologías neurológicas también. Que ese tejido nervioso puede salir por ahí, puede protruir por ahí. ¿Me entendés? Puede protruir, pueden formarse lo que son los famosos meningoceles. En los bebitos, sobre todo. Este tipo de patología es conocido también antiguamente cuando estaba en la sala, me enseñaron como raquisquisis, pero ese nombre ya está venido a menos. En algunos textos todavía lo hablan. Raquisquisis, es decir, la falta de cierre del arco neural posterior, que hoy en día se dice espina. ¿Qué más tenemos? Espondilolisis. La espondilolisis es la falta de cierre de los pedículos. O sea, los pedículos no se cerraron. La falta del cierre del pedículo. ¿Cómo se ve el pedículo? ¿Cómo se ve el pedículo? ¿En qué placa? ¿Oblicuo, frontal o lateral? Se ve en el oblicuo, ¿no? Porque ustedes van a ver el oblicuo del perrito de la Chapelle, ¿cierto? No, o el perrito escocés, ¿no? Entonces se va a ver como el collar del perrito de la Chapelle. La espondilolisis se observa como el collar del perrito de la Chapelle. La pars interarticularis. Entonces se ve una zona radiolúcida. Pero este es del tipo congénito. Por eso también puede ser el tipo adquirido, sí, es una fractura. Una fractura también. Esto de aquí, ¿qué es lo que hace? Más adelante va a generar una espondilolistesis. Esta espondilolisis va a generar más adelante una espondilolistesis. ¿Okay? Espondilolistesis significa desplazamiento de un talón vertebral sobre el inferior. ¿Okay? Se desplazó. Luego tenemos os terminal de Berman, oso odontoideo. Esto de os terminal de Berman, oso odontoideo, significa que el apófisis odontoide también tiene núcleo de osificación por separado. La apófisis odontoides es una de las vértebras que tiene más de 2 núcleos de osificación. Entonces, ese núcleo de osificación a lo mejor se queda pequeño. Miren, y tenemos el os terminal de Berman, que se queda así. Se puede confundir con una fractura. La idea es observar que la fractura tiene que ser, ¿no? La fractura es así como que si tuviera medias, como si fueran dientes, ¿no? En tanto que el os terminal es totalmente rombo. El oso odontoideo es más a la base. El oso odontoideo es a la base, ¿ok? Y el os terminal de Berman es a la parte distal, hacia el ápice, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la agenesia. Perdón, esto no es, esta es la agenesia del arco posterior del atlas. Este es el arco anterior del atlas y no hay arco posterior del atlas. Entonces ahí tenemos una agenesia, ¿no? O también conocido como una displasia.
ausencia del arco posterior. Toda ausencia de un hueso es una agenesia, que también está conocido como una dismorfia o una displasia. Aquí lo estamos estudiando como patología genérica de la columna vertebral. Muy bien. También agenesia odontoidea, que no trae odontoides. Aquí que tenemos falta de unión de arco posterior, ausencia de la línea espinolaminar, sí, miren ustedes acá, esto tiene espinolaminar, ¿cierto? Tiene línea, cuando la vértebra tiene línea radiopaca espinolaminar es porque el arco posterior se ha fusionado. Cuando la vértebra tiene línea espinolaminar es porque hacia la parte posterior cada apófisis espinosa se ha fusionado en una sola. Es decir, se cerró el arco neural posterior. Pero si no se cierra, radiológicamente ustedes no aprecian la línea laminar, esta línea laminar, espina laminar. No, acá no hay, ¿cierto? Entonces este paciente por sección frontal se va a ver así, el arco posterior. Falta de fusión acá. Luego tenemos finalmente el arco arcuato o el agujero arcuato. Este es un puente, este es un hueso arqueado que sale desde la masa lateral del atlas y se llega a fusionarse al arco posterior. Este hueso que forma el agujero arcuato es bilateral, derecho-izquierdo. Es un hueso en arco que sale de cada masa lateral del atlas, sale y se dirige hacia atrás y arriba se une con el arco posterior del atlas, formando un agujero conocido como el agujero arcuato. ¿Okay? Entonces, esas cosas ustedes se pueden encontrar en una radiografía simple de columna cervical. Muy bien, entonces, ¿qué tienen acá? 1, 2, 3, 4. 4. Porque esta 5 está sacra. ¿Qué tienen aquí? Una espina bífida, ¿no es cierto? Aquí hay un espacio. ¿Ven este espacio? Esto de aquí no debe estar acá. Esta espina, esta apófisis espinosa debería estar acá. Entonces aquí el arco neural posterior no se ha fusionado. O sea, las láminas, las apófisis espinosas son la extensión de las láminas. Se extienden las láminas y forman la apófisis espinosa, cerrando el arco neural posterior. ¿Ok? Pero aquí no. Aquí se quedaba abierto. Entonces, esto es lo que puede dar como este tipo de patologías en el bebé, en el recién nacido. No, miren la parte posterior. Este es el arco anterior y el arco posterior. No se ha cerrado y por ahí puede construir lo que es parte del sistema nervioso central. ¿Cuándo se debe de cerrar? Aproximadamente a los 7 años se tiene que cerrar ese proceso. Que hay acá, automáticamente debe cerrarse por unos 5 o 7 años, ya muy bien. Acá no se ha cerrado, bien. Está abierto, ¿cierto? Está abierto, bien. Es como si fuese una fractura. Que hay acá, una hemivértebra, ¿se ven las dos? ¿Sería vértebra ahí? Vértebra mariposa. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Una espondilolisis. ¿Qué significa? Una solución de continuidad con la fractura. Esta es una anomalía congénita, donde se ve el collar del perrito de la chapelera. Aquí está. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, os terminal de Berman. Aquí lo tienen. Es un punto de nucleosificación que no se ha fusionado a lo que es la extensión de la apófisis odontoide. Aquí está el huesito, ¿no? Este es el huesito. Esto de aquí dan dolores de cuello, dan inestabilidad, dan una serie de clínicas. Por ejemplo, el médico neurologo tiene que saber estudiar estas cosas y no quedarse sin pedir una tomografía computada y pedir exactamente para decir que es el tipo de patología. Hay diversas formas de cómo se puede presentar. La cosa que es una clasificación que no se ha fusionado con el cuerpo integral de las apófisis odontales. Aquí lo tienen, en los terminal de Berman, miren, en una radiografía coronal, reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción por el TC, ¿no? Lo tienen aquí, en esta zona, y también acá lo tienen hacia arriba, es esta zona. Aquí se aprecia mejor el núcleo de certificación, ¿lo ven? Como una pepita, una bolita aquí, aquí también está, miren, os terminal de Berman. ¿Okay? Puede ser en la base, ven que es menos frecuente, más frecuente es en la parte distal.
Este es oso odontoideo, que es en la base, se adhirió a la base, o sea, el núcleo de clasificación creció, pero no se ha fusionado con la base. Eso también va a dar una inestabilidad del cuello y toda una clínica pendiente, ¿no? Aquí se ve como si fuese una fractura, pero no es fractura, pues, es de tipo congénito en este caso. Bien, puede haber agenesia, entonces agenesia parcial del arco posterior. Aquí es que no se ha unido el arco posterior. Bueno, déjenme ver bien. Este es el arco anterior, esta es la línea, este es el espacio atlantoideoideo, este es el arco posterior, esta es la línea espinolaminar, ¿ya la vieron? Es la extensión de la lámina derecha, lámina izquierda, ¿no? Que se fusiona hacia la parte posterior y da la apófisis espinosa. Si esta línea no está clara en una de ellas, es que no se ha fusionado la parte posterior. Aquí sí hay arco posterior, arco anterior, y aquí solamente hay arco anterior y no hay arco posterior. Entonces aquí hay una agenesia de arco posterior del atlas. ¿Qué cosa hay acá? Muy bien, es la fusión completa de dos cuerpos vertebrales. O sea, toda esta vértebra superior con la vértebra inferior se ha fusionado completamente. Esto se presenta con mayor prevalencia en lumbar y en cervical, menos prevalente, menos frecuente en dorsal. Muy bien, una hemivértebra se ha fusionado aquí arriba. Este es un cuerpo, no la veo muy claro aquí. Este es un pedículo, este es otro pedículo, este es pedículo y pedículo. Aquí se han formado, se ha fusionado aquí con dos cuerpos vertebrales, ¿no? Ha fusionado aquí. ¿Qué va a ser esto? El agujero arcuato, que aquí hay un agujero arcuato más inferior, es más raro. El agujero arcuato más superior del atlas es más frecuente, ¿no? Entonces es un hueso en arco que aparece, ¿no? En la masa lateral del atlas y se dirige hacia atrás, hacia la apófisis espinosa del atlas. ¿Se entienden? Agujero arcuato. Ok, aquí también, miren, estas son las masas laterales, se ve que la rama esta sale por encima y viaja hacia la parte posterior, baja hacia la parte posterior. En cuanto a anomalía de posición de la columna, van a tener ustedes desplazamiento del cuerpo vertebral por encima o desplazamiento del cuerpo vertebral anterior o posterior, pero siempre es el superior sobre el linfe. El desplazamiento de los cuerpos vertebrales siempre es el superior sobre el linfe superior. Entonces, hay desplazamiento anterior y hay desplazamiento posterior. El desplazamiento anterior toma el nombre de espondilolistesis y el desplazamiento posterior toma el nombre de retrolistesis. Muy bien. También se puede decir listesis anterior, también se puede decir listesis posterior. ¿Okay? ¿Qué hay aquí? ¿Espondilolistesis o retrolistesis? Espondilolistesis porque se está desplazando sobre el inferior. Este se está desplazando sobre el inferior. Muy bien. ¿Qué hay acá? ¿Retrolistesis o espondilolistesis? ¿Hay algo o no hay ninguna de las cosas? ¿De cuál? Ya, entonces para hacer eso se trae el ángulo de Kuhlmann, ¿cierto? Esta línea acá, recuerden, acá sí. Y sobre esta línea, la perpendicular. Y si es esta perpendicular, la ven, este pedacito acá, esta puntita la ven, entonces estamos dando una espondilolistesis de L5. Entonces el ángulo de Kuhlmann se utiliza para desplazamiento anterior de L5. Muy bien, ¿qué hay aquí? Retrolistesis, ¿no es cierto? Porque este cuerpo se ha desplazado sobre este hacia atrás. Muy bien. Las escoliosis en su mayoría son idiopáticas, es decir, no se sabe dónde aparecen y son congénitas. El mayor porcentaje de escoliosis viene a ser tipo congénito. El resto viene a ser así que las hacen ustedes en primaria, en secundaria. En la universidad casi menos, ya en la universidad ya vienen ya con su escoliosis.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes de jóvenes que se han hecho cargar, pues, como mis hijos se han cargar como 5 kilos de, no sé, por las puertas, yo siempre tenía que ir hablando, ¿no? ¿Por qué hacen ustedes a la criatura? ¿No? Ustedes no saben el daño que le están causando, es una escoliosis, ¿no? A toda la población. Me gustaría venir a hacer un estudio de todos sus niños, una radiografía lateral de columna para ver si están haciéndole bien o le están haciendo mal. Que la idea es que tantos cuadernos lo guarden, pues, en su casillero, ¿no es cierto? Entonces los niños van y sacan de su casillero y lo leen, lo estudian. Pero eso de llevarse 5 kilos de ida, 5 kilos de regreso, no se terminan así como el hombre. Entonces esas son ya escoliosis adquiridas, que se pueden corregir también básicamente, ¿no? Se mide mayormente el ángulo de Cobb, no voy a entrar en eso en el detalle, esto es parte del radiólogo, pero aquí también se puede corregir con una colocación, una operación, no fíjense tan traumático de hacer toda una placa de arriba hasta abajo, porque esto de aquí, pues, ¿cómo lo vamos a corregir? Esto es muy severo, tienes que corregir con una placa lateral aquí, una placa lateral y múltiples grapas o tornillos para poder corregir esto de aquí. Entonces mayormente son del tipo idiopático, paralítico menos, congénito un poquito más tarde, ¿no? No se conoce y el congénito es un poquito más. El resto solamente son normales, hiperlordosis. Aquí tenemos una curvatura fisiológica, es otra curvatura fisiológica, son curvaturas fisiológicas. Por eso cuando se ve que se pierde esta curvatura se dice pérdida de la curvatura fisiológica, o pérdida de la lordosis fisiológica, pérdida de la lordosis fisiológica, pérdida de la cifosis fisiológica. En la columna dorsal tenemos una cifosis fisiológica, aquí tenemos una lordosis fisiológica, acá otra lordosis fisiológica. Se puede decir pérdida, se puede decir verticalización, también se puede decir rectificación de la lordosis fisiológica lumbar. Pues hay varias formas de poderla leer. ¿Okay? Y esto se recupera, ¿no? Cuando se pierde la lordosis, pues mayormente son del tipo de estrés, ¿no? Del tipo de estrés, ¿no? O sea, hay un cansancio permanente de esa zona, ¿no? Puede ser un estrés emocional o un estrés de carga, ¿no? Cargar demasiado bulto permanentemente, sobre todo a las mamás que están diario haciendo el diario, ¿no? Van a hacer el mercado diario, ¿no? Hoy día ya no está, eso ha venido menos, ¿no? Pero en las zonas todavía de menos recursos se sigue haciendo el diario, ¿no? El bolsón, ir al mercado todos los días, ¿no? Entonces esas cositas están dañando, pues, lo que significa la estabilidad y la pérdida de la lordosis fisiológica. Eso se recupera mayormente con descanso y de retirarle la carga, el peso, un bombardeo de vitamina B, ¿no? Que son de la B1, la B1 que es para la ansiedad, qué sé yo, la B12, toda la vez, ¿no? O diclofenaco, o doloneurobiótico, neural. Lo bombardean por 3 días a los familiares y luego pasan a fisioterapia, ¿no? En fisioterapia, unas cuantas sesiones que lo va a dar el colega tecnólogo médico de fisioterapia y recupera la lordosis fisiológica. Al recuperar la lordosis fisiológica se va el dolor, se va la ansiedad, se va el malestar, todo, porque esto causa mucho malestar. Este es el ángulo de Cobb, como le dije, no voy a entrar en detalles acá, tal vez si quiero hacer un estudio de investigación se podría hacer esto acá, ¿no? Tenía que buscar en la clínica San Juan de Dios, tal vez, ¿no? Donde arriba una mayor cantidad de tipos de pacientes. Cifosis. Okay. Hay pérdida de la lordosis fisiológica. ¿Estamos? ¿No? Pérdida de la curvatura, ¿no? Que debería ser así. Y eso está verticalizado o está rectificado. Aquí también pérdida de la lordosis, está rectificado. O está verticalizado. Existe también inversión de la columna, ¿no? Inversión, o columna en escalera. A la inversa, ¿no? O sea, esto de aquí, este está más aislado, este más alto, este más alto. Sin mencionar. Bueno, con respecto a las enfermedades inflamatorias que afectan a la columna, esto lo vamos a estudiar en el capítulo de osteoarticular. Toda esta cosita lo vamos a estudiar en el capítulo de osteoarticular.